Xiaomi también tiene móviles de más de 1000 euros. El Xiaomi 2 Pro quiere competir con cualquier gama alta que se le ponga por delante y tiene varias herramientas para plantar cara en el segmento premium. No es el teléfono más caro de Xiaomi a la venta en España, y es que el Xiaomi Mi 11 Ultra sigue ostentando ese puesto, pero sí es el Xiaomi con mejor procesador, con el sistema de carga más rápido del momento, en un móvil a la venta en Europa, y llega con la ambición necesaria para competir con los mejores móviles en la gama más alta. Analizamos a fondo el Xiaomi 2 Pro, un teléfono que, ya te adelantamos, llega con tantas luces como sombras y lo puedes adquirir desde AliExpress con el enlace de la descripción. No es fácil diferenciarse en diseño en la gama alta, pese a que los materiales de construcción rocen la excelencia. El Xiaomi 12 Pro es otro de esos terminales que apuestan por el cristal y el aluminio, pero ha sabido hacerlo con un toque diferencial. Sigue siendo un móvil con un módulo metálico de cámara notable, pero la fórmula funciona muy bien en lo estético. El sensor principal acapara todo el protagonismo y no es para menos, ya que es el único móvil del mercado con el Sony IMX707, mientras que el ultra gran angular y el teleobjetivo, pese a ser sensores de relativo buen tamaño, pasan desapercibidos. El acabado trasero es mate y repele bien las huellas, aunque atrapa con bastante facilidad la suciedad y el polvo. Cuenta asimismo con una curvatura trasera que lo hace más ergonómico y, pese a ser un móvil enorme, es bastante agradable sostenerlo. La parte trasera cumple así con nota y, en concreto, en este color gris resuma elegancia y sobriedad, alejándose del aura llamativa y extravagante que, en tantas ocasiones, viene desde China. Los bordes que recubren al Xiaomi 2 Pro están fabricados en aluminio, siendo también metálica la botonera. Será necesaria una mano de buen tamaño para llegar a los botones de volumen, aunque el botón de inicio sí que se ubica en una posición accesible. Hay un ligero baile en el botón de volumen que, al agitar el teléfono, denota cierto ruido sonajero. En la parte inferior encontramos altavoz, bandeja para la tarjeta SIM y puerto tipo C, mientras que la parte superior reserva el puerto infrarrojo, un añadido poco común pero muy útil, y otro añadido que pocas veces vemos: un altavoz independiente para el sonido estéreo. Por lo general, la gama alta combina el altavoz inferior con el altavoz de llamadas, pero en este caso contamos este altavoz superior independiente para reproducción multimedia. Si miramos el terminal por delante, nos encontramos ante uno más en el club de la curva. El frontal está protagonizado por la enorme pantalla de 6,73 pulgadas, con un aprovechamiento frontal de casi un 90% según GS Mareña. La barbilla inferior es ligeramente más alta que el marco superior, aunque la sensación al verlo es de todo pantalla, con una pequeña perforación en su parte superior para alojar la cámara frontal. Respecto al ejercicio de compactación, estamos ante un terminal enorme. Supera ampliamente los 16 centímetros de alto y pesa más de 200 gramos. Tampoco es excesivamente delgado, ya que se va hasta los 8,2 milímetros de grosor. Pese a estas cifras, es un móvil cómodo en mano y no llega a ser de los más pesados y voluminosos. 6,73 pulgadas, tecnología AMOLED de tipo LTPO, compatibilidad con Dolby Vision, resolución QHD y tasa de refresco adaptativa desde 10 hasta 120 Hz. El Xiaomi 12 Pro llega con un panel de la generación más actual, de tipo E5 y con un brillo máximo de 1500 nits. Gracias por ver todo el video, te espero en el próximo.